Bueno, seguimos aquí en el Tax Rap en nuestra versión corta desde la Universidad Externado de Colombia y hace un rato estábamos hablando con Sebastián y con David. Algo pasó con Sebastián, ahora estoy con Sebastián y con Gabriel. ¿Qué pasó con Sebastián, David? No, estuvo muy buena la primera charla, ya creo que autoconclusiva, Doc. ¿Sí? Sí, ¿Pero claramente. por qué no lo invitamos? Yo le traje algo, digamos que diría yo, en iguales condiciones, el doctor Gabriel, compañero de trabajo, comercialista, ¿Comercialista? tributalista. ¿También eximido? Doctor Gabriel, Eximido, muy eximido. bien. Aquí solo eximidos. El grupo de los eximidos, muchachos, muy juiciosos. Bueno, muy bien. Ahora invitamos de todas formas a Sebastián. Así es. ¿Listo? Muy bien. Lo que pasa es que algo le hicieron a Sebastián y Sebastián huyó, pero va a regresar. Va a Sebastián regresar, así es. Muy bien. ¿Qué pasó? Seguimos haciendo el análisis de la inteligencia artificial. Estamos hablando con la inteligencia artificial, estamos haciendo preguntas Sí, y claramente. advertimos hace un rato que con ocasión del estado de excepción había unas Inconsistencias. y también nos advertía Sebastián que la inteligencia artificial inclusive se había inventado algunos tipos penales. ¿Y qué otras preguntas le hicieron a la inteligencia artificial? Bueno, voy a tomar la palabra de Gabriel. Bueno, en primer lugar, nosotros quisimos comparar un poco digamos que, por decirlo de alguna manera, las jurisdicciones constitucionales de Latinoamérica frente a su trato con los estados de excepción. Estado de excepción únicamente tenemos en Colombia bajo ese nombre, pero digamos que tenemos escenarios similares en las constituciones de Latinoamérica, en los cuales pues digamos que se generan también facultades extraordinarias para el Ejecutivo, pero pues como este es un espacio de tributario, tenemos que ser muy claros con esto, y es que realmente Colombia es una de las únicas jurisdicciones en las cuales bajo estado de excepción se pueden imponer, se pueden traer nuevos tributos para solucionar esa situación. Tenemos ejemplos muy interesantes en Chile, Perú, donde también digamos que hemos tenido estados de excepción recientes, pero pues que realmente no han tenido efectos tributarios. Preguntándole a la inteligencia artificial qué otras naciones tenían estados de excepción o digamos que figuras similares, llegó a la conclusión de que exclusivamente Chile tenía estados de excepción similares a los de Colombia, lo cual pues digamos que es una falacia, en el sentido de que aunque no tienen la misma terminología jurídica, sí el resto de naciones de Latinoamérica, como es lógico, pues tienen estos estados de excepción bajo pues digamos que otras denominaciones. Entonces la inteligencia artificial a nosotros nos dice que exclusivamente Chile y Colombia en Latinoamérica tienen estos estados de excepción, lo cual es falso. A su vez, pues digamos que una pregunta siguiente a esta fue básicamente qué naciones traen, digamos, medidas tributarias en estos estados de excepción, y pues nos dice que no hay estados de excepción en las otras naciones, pero que sí hay medidas tributarias, lo cual pues digamos que no es cierto. Ante esto, pues digamos que mi comentario es que la IA, y digamos en particular las que nosotros utilizamos, toman mucho fuentes secundarias, es decir, no van al pronunciamiento, a la Constitución, a la norma, sino que se basan sobre todo en noticias, blogs, posts, que pues definen un poco de manera más, mucho menos específica este tipo de estados de excepción, y pues digamos que ahí encontramos una falencia. Muy bien. ¿Le preguntaron algo del impuesto de timbre con la inteligencia artificial? No, en mi caso yo le pregunté de cuestiones locales, el impuesto de renta y EICA. ¿Y qué pregunta le hizo Gabriel del impuesto sobre la renta a la inteligencia? Sobre la renta, fue una pregunta muy general, y es que si las personas naturales podían hacer deducciones en el impuesto de renta. Fue una pregunta general, y la respuesta fue sí, lo que es cierto, pero incompleta, porque no tuvo en cuenta otros regímenes que sustituyen el impuesto de renta, como es el régimen simple de tributación, en donde se tributa sobre los ingresos brutos y no hay deducciones, porque es un sistema que busca formalizar, y por ende es más sencillo para que los contribuyentes, los ciudadanos en general, personas naturales o jurídicas, puedan cumplir con sus obligaciones tributarias y no conllevar en sí una carga muy grande para las pequeñas o medianas empresas. Claro, digamos otro caso en el cual si uno la está supervisando y va filtrando la pregunta, pues puede llegar seguramente la inteligencia artificial a esa misma premisa, es decir, que existen regímenes sustitutivos que no permiten deducciones,
Pero para eso, ¿qué se necesita? Pues el lenguaje técnico, es decir, tener una previa formación para poder estar en capacidad de preguntarle bien a la inteligencia artificial. Eso frente a renta. ¿Y qué otra pregunta? Frente a ICA, es más específicamente sobre el impuesto complementario de avisos y tableros. Se preguntó, es una pregunta, esta sí fue más concreta, si una persona que no es contribuyente de impuesto de industria y comercio, si podría ser sujeto pasivo, perdón, del impuesto de avisos y tableros. Y la respuesta fue que sí, la de la inteligencia artificial, lo que no tiene sentido con la regulación, porque yo solo puedo pagar impuesto de industria y comercio si declaré solo puedo pagar avisos y tableros si declaré y pagué impuesto de industria y comercio, porque la base de ese impuesto complementario tiene que ver con el ICA. Entonces, si no pagué ICA, tampoco podré determinar el impuesto de avisos y tableros. Digamos que creo que ese fue un error más grande de la inteligencia artificial. Bueno, pero también una pregunta muy corchadora con la inteligencia artificial. ¿Qué otra pregunta? Doctor, haciendo uso de una de las principales, digamos que atribuciones de nuestra firma, y es la división efectiva del trabajo, yo sí realicé, digamos, preguntas frente a este ¿Esa impuesto. qué escuela económica es? Nosotros somos un poco, digamos, mercantilistas. ¿Será? Consideramos que hay que dividir bien el trabajo, y digamos que frente a el impuesto de timbre yo realicé una pregunta que ha sido, digamos, muy controversial, y es el tema de las operaciones cambiarias y cómo se, digamos, puede generar el hecho generador, valga la redundancia, de este impuesto, en el caso donde pues existe una operación cambiaria, donde es cuando se compran, por ejemplo, otras divisas y se ingresan al país. Entonces, se le preguntó a la inteligencia artificial si esas operaciones de compra de divisa estaban dentro del hecho generador del impuesto de timbre. Ahora, la inteligencia artificial nos dio una respuesta basada en la normativa, pues que, como dijimos, se le alimentó de ella, y nos dice que en todos los casos esa compra de divisas es un hecho grabado, lo cual digamos que es incorrecto, en el sentido de que la doctrina de la DIAN nos ha propuesto dos posturas distintas. Claro, si hacemos esa compra de divisas por un mercado como por ejemplo Forex, que es el más utilizado a nivel internacional, el cual no está regulado en nuestra jurisdicción, esas operaciones sí estarían gravadas con el impuesto de timbre, por considerarse pues un instrumento contractual mediante el cual pues básicamente se compra divisas. Pero la DIAN, mediante concepto del 24 de marzo, nos expresa que cuando esas operaciones se realicen mediante canales oficiales del Banco de la República, no estarán gravados con el impuesto de timbre. Entonces ahí realmente la respuesta fue bastante deficiente, porque en eso va el ejercicio del abogado, dar ciertos escenarios de planeación tributaria fiscal y decirle, mire, usted puede no generar ese impuesto si realiza esas operaciones de compra de divisas mediante canales oficiales del Banco de la República. Muy bien, muy bien. O sea que todavía hay un margen de error de la inteligencia. Sí, lastimosamente nos hemos dado cuenta de que incluso con la información que se le otorga y con los, digamos que, documentos pues necesarios para la comprensión, aún sigue pues digamos cayendo en falacias argumentativas como la que le comento, que es que en todos los escenarios se da y no entra a la minucia de decir, bueno, tenemos este concepto en el cual nos dicen que sí puede que estén grabados si es por mercados no regulados por el Banco de la República, pero si es por canales cambiarios, los cuales tienen, digamos, autorización del Banco de la República, no estaríamos en el hecho gravable del impuesto de timbre. Bueno, estamos en presencia de abogados con la capacidad de advertir esos errores de la inteligencia artificial, y justamente yo creo que es el ejercicio que debe realizarse, es decir, poder tomar aquello que es útil, pero también estar en la capacidad de advertir esos errores para poder prestar una asesoría idónea para poder hacer en debida forma una investigación. ¿Alguna otra pregunta que quieran socializar? No, realmente creo que fue un ejercicio muy valioso el que realizamos, y continuar, digamos que expresando a todas las personas que nos miran, a los posibles clientes, que digamos que ahí va la diferencia, ¿no? Se puede pensar que un 1% sobre una operación cambiaria pues realmente no tiene diferencia entre el 1 y el 0%, pero sí, digamos que el sustento y la base económica se va a notar mucho, porque son operaciones bastante grandes, entonces sí es necesario la consulta. Claro, no, por supuesto, pues sí, el 1% de 500 millones de dólares, de 1.000 millones de dólares. Claro que sí, es un impacto muy importante. Pues bueno, muy bien, llegó el sol, después de las tinieblas espero la luz,
En efecto, llegó el sol a la Universidad de Externado de Colombia. Nosotros estamos terminando ya con esta versión corta del Tax Rap. Muchas gracias por el ejercicio. Muchas gracias también a Sebastián y a todos los que participaron. Este es el equipo de Perdomo Tax and Legal, unos abogados muy juiciosos, dedicados al estudio y a la investigación rigurosa de las fuentes del derecho en materia fiscal. Es decir, Siguiendo los tanto pasos del maestro. como tanto ingreso como gasto. A ustedes muchas gracias por estar conectados con el Tax Rap. Gracias David, gracias Gabriel, gracias Sebastián que está por aquí cerca, y a ustedes también muchas gracias por seguir conectados con nosotros. Nos vemos en una nueva emisión del Tax Rap. Un abrazo y nos vamos porque se nos va la luz.